Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Hoy vamos a hablar de la armadura del cristiano y las armas que el Señor nos ha puesto de Dios, las armas que Dios nos ha dado en nuestras manos, amados. Déjenme decirle que son las mejores armas y son las armas menos usadas, porque nosotros enfrentamos desafíos en nuestras vidas y aunque conocemos la palabra y hemos escuchado la palabra, persistimos en actuar y resolver los desafíos y circunstancias que se presentan en nuestra vida con nuestras propias herramientas. La semana pasada hablamos de la escritura que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuál es la explicación de que andamos en la carne, pero no militamos según la carne? La razón por la cual Pablo escribe en ese capítulo, ¿se acuerdan que le comenté el domingo pasado? Es porque él trata de responder a los ataques personales que miembros de la misma congregación, miembros de la misma iglesia y miembros de la comunidad y falsos apóstoles hablaban que él era un falso apóstol y él estaba tratando de contrarrestar la influencia de estos falsos apóstoles que se acomodan por dentro de la iglesia, regando con la herramienta que el enemigo ha usado desde el principio, la mentira, y creando duda en el corazón del ministerio de él. La acusación que se le hacía a Pablo es que él no tenía autoridad para hablar, aunque se cree que la mayoría de los creyentes de la iglesia de Corintio estaba de acuerdo con Pablo. Una minoría siguió denigrándolo, diciendo que él era muy estricto cuando escribía las cartas, pero a nivel personal él no tenía autoridad. La mayor acusación venía de parte de judíos que ellos mismos pretendían ser apóstoles. La acusación era de estos hombres que eran arrogantes, altaneros, orgullosos, altivos, soberbios y jactanciosos. El apóstol Pablo se enfrentó a esas acusaciones. Fíjese que no fue a ellos como a persona, que no los atacó de persona a persona, aunque el ataque era personal para él. Él no atacó a las personas, él contrarrestó las acusaciones, expresando que él no militaba con miras o con miras humanas y que sus armas no eran de carácter humano, sino que sus armas para la guerra eran de carácter espiritual. Gloria al nombre del Señor. Me gusta como dice la versión Dios habla hoy de 2 de Corintios. Dice 10:3, dice: sí, es cierto, está hablando Pablo, soy un hombre ordinario con sus correspondientes debilidades, pero nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. O sea, reconoció: sí, yo soy, ustedes están diciendo la verdad, yo soy un ser humano, pero la diferencia es que yo no peleo en el mismo nivel. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando yo le decía que usted despertara al guerrero, le decía que usted no podía pelear en el mismo terreno con las mismas armas? Si usted trata de pelear sus desafíos, sus guerras, sus ataques espirituales con sus armas humanas, usted no va a poder, usted no va a tener la victoria. Usted se va a agotar, usted se va a drenar de sus fuerzas, usted se va a encontrar perdido. Pero si usted en medio de sus desafíos sabe que está luchando, y la lucha que los creyentes tenemos es contra principados, potestades, contra huestes de maldad. O sea, es un
batallón, no es una guerra pequeña. O sea, en la guerra que el enemigo le hace al creyente no es nada más para darte un traspié y que sufras un ratito. El enemigo está determinado en destruirnos en todas nuestras áreas: emocional, mental, económica, y al último quiere destruirnos para que neguemos nuestra fe. Pero confíen, aunque eso nos pasa, el Señor ha venido a darnos vida. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son las armas con las que el cristiano tiene que pelear? En eso nos diferenciamos de los demás. Miren, las armas, y aquí hay gente que ha estado en la milicia, y aquí de nosotros hay gente que estuvo en la milicia en Colombia, tenemos otras personas que estuvieron en la milicia en Colombia, hay policías, o sea, hay militares que saben que las armas son definidas como el instrumento diseñado. Hay dos cosas que usted puede hacer con una arma: usted puede atacar o usted puede defenderse. Y milicia es definido como el arte de hacer la guerra. Así que cuando decimos que las armas, o sea, las armas que nos han dado para atacar o para defendernos, para hacer el arte de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros como Pablo somos gente simple, frágiles, somos seres humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Mire, aunque nosotros sabemos la Escritura, somos a veces cabezones y tratamos de luchar en nuestras propias fuerzas. Y cuando sentimos que ya no podemos, viene el Señor y nos trastoca el pie, como le pasó a Jacob, y dirá: cálmate, usa las armas. Por eso digo que las armas de Dios son las mejores, pero son las menos usadas por nosotros los creyentes. Si nosotros volviéramos a despertar ese guerrero y agarrar las armas de Dios, usted va a ver cambio y transformación en todo su entorno, en su vida como ser humano. Pero a medida que ese cambio y transformación va comenzando en usted, es como un eco. ¿Cuánto han tirado cuando eran chiquitos, los que lo llevaron a un lago o a un río? Tiraron una piedra en un río. Qué chulería, ¿verdad? Con mis hermanos éramos a ver qué más lejos llegaba. Y usted sabe que él tira la piedra y se forman unas ondas que se expanden. Así es cuando usted usa las armas de Dios. Primero la bendición viene a donde usted, pero se va extendiendo al entorno. Pablo lo experimentó y las usó, y nos asegura que las armas de Dios son poderosas, son efectivas, son legítimas, son las adecuadas, son las convenientes, son las que traen resultados, son las que están garantizadas. Las armas humanas son inútiles, son inoperantes, son inservibles e ilógicas para el ataque espiritual. Hay conocimiento humano que usted necesita para otras cosas, pero estoy hablando del ataque a nivel espiritual. Las poderosas armas de Dios están disponibles para pelear contra las fortalezas de Satanás. Usted siempre piense que usted tiene un acecho, el que está buscando hacerle caer. Pero también no se asuste, mayor es el que está con nosotros. Dice la Escritura que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las instrucciones del apóstol Pablo están diseñadas para asegurarnos la victoria de la batalla. Tenemos que reconocer que esta pelea no la hacemos en nuestras propias fuerzas, la hacemos en las fuerzas de Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. Esto es uno de mis versículos preferidos. Ese es el de Nehemías, de que el gozo del Señor es tu fortaleza. Nehemías 8:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, Pablo empieza, y deje su Biblia en Efesios capítulo 6, porque eso es lo que vamos a desmenuzar en esta predicación, donde él está hablando de la armadura de Dios. Y él empieza hablándole a la iglesia de Corinto, y lo primero que le dice es:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después Él nos habla que esta fuerza viene como resultado de mi unión y mi vida con Él. Tú no puedes vivir una vida apartada de Dios y entonces tener las fuerzas de Dios. La fortaleza de Dios es el resultado de una comunión continua con Dios. Entonces, cuando esa comunión se da, el Espíritu Santo te empieza a fortalecer, amado. Y después que Él habla esto, da unas instrucciones a la iglesia. Él le dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios. Diga, toda la armadura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Él da una instrucción después que dice, el Señor tú tienes fuerza en Dios. Te dice, es necesario, es tu decisión vestirte. Yo puedo dejarte la ropa lista, pero eres tú el que te tienes que vestir. Yo quisiera ayudarte. Usted sabe, cuando uno va en un avión, ahora vi una noticia que ya usted no va a ver más ese video de que nadie oye. Usted sabe que nadie oye el video de nada. Usted no oye nada. Cuando viajamos a Puerto Rico el año pasado, yo oye, Ricky, vamos a oír esto, porque ahora como que yo le avisé que de tantas veces que vine a Puerto Rico nosotros cruzamos un largo lecho de agua hacia que ven por donde nos tenemos que ir, cómo nos tenemos que tirar y inflar la balsa si esto se cae, pero casi nadie escucha. Está terminando de comer, acomodándose, si es como otro se acuesta a dormir antes de que el avión despegue. Y una de las instrucciones que se da ahí se dice, si tú tienes a alguien a tu lado, ponte la máscara de oxígeno tú, y después dicen que ayuda al otro. Pero en la cuestión de Efesios 6, esto no funciona. Aquí, aunque yo quisiera ayudarte y ponerte la coraza y el cinto, no puedo. Yo tengo que ponerme mi vestimenta y tú tienes que ponerte la vestimenta. La realidad es que si el pueblo de Dios se pone toda la armadura, el problema es que nosotros somos selectivos en la armadura. Esta no la quiero poner ahora. El cinto del borde, el cinto no me lo voy a poner. Déjame ponerme mejor el casco de la sal. Es toda la armadura. Y son todos los días. Y más en esta generación que nos ha tocado vivir. Gloria al Señor. Las armas de Dios es que están disponibles para nosotros. Hay dos tipos de armas. Y vamos a hablar, la primera parte que vamos a hablar es de la armadura defensiva. O sea, la armadura que es para protegernos, para resguardarnos. Y luego vamos a hablar de la ofensiva. Esa es la que me gusta a mí. Siempre quise ser militar. Mi papá nunca me lo dejó hacer. Un tema que me llama la atención y ahora entiendo a nivel espiritual por qué. Porque hay dos tipos de armas. Y tú tienes que usar las ofensivas para defenderte. Y tú tienes que usar también las defensivas. La ofensiva para atacar, perdón, y las defensivas para defenderte, para protegerte. Y vamos a empezar con la primera parte de esa arma defensiva, que dice la Escritura. Seguimos en el versículo 12. ¿Por qué es que tenemos que tener esa armadura? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La primera arma en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Voy a hablar, el primero que tengo aquí es el cinturón
de la verdad. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta descripción, esta fue nombrada, lo que ustedes están viendo ahí, este cinto, era el cinto. Cuando Pablo escribe, recuerde que Pablo estaba en medio de un ejército romano. Solo estaba mirando en lo que estaban utilizando los soldados romanos. Y este cinto era de cuero. Muchas veces era un delantal que colgaba en la parte del frente del soldado romano y cubría la mitad de su cuerpo y parte de su abdomen bajo. El cinturón estaba cubierto por placas de bronce que estaban unidas al delantal para proveer la mayor protección posible. Cuando el soldado romano iba a la guerra, el cinto era la primera pieza protectora que se ponía el soldado. Estaba pegada al soldado y protegía algunas de las áreas más vulnerables del cuerpo del soldado. ¿Cuál es la aplicación bíblica? Una complexión iluminada y un carácter firme es lo que nos debe distinguir como cristianos. Podemos estar preparados en cada circunstancia de la vida si somos personas de integridad y personas veraces y de carácter firme. Eso es algo, un mosquetado cristiano. Usted tiene que ser veraz, que su palabra sea la misma en todos los lugares. Personas que siempre hablamos la verdad. A nivel espiritual, ¿qué significa eso? Yo tengo que usar la verdad. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. En la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor, quien es tu maestro, quien gobierna tu vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estoy leyendo en Primera de Pedro 3, 15 y 16, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, dice la Escritura, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta, porque ustedes le pertenecen a Cristo. Eso es bien importante. Vamos a ver entonces la coraza de justicia. El soldado romano tenía la coraza puesta firmemente sobre su pecho. Había dos tipos de coraza. La primera era construida uniendo diferentes barras de metal unidas por cinto o lazos de piel o cuero. La otra, que es la que está ahí, era formada por pedazos de metal de forma redonda que unidos hacían un chaleco que cubría todo el pecho del soldado. La coraza del soldado romano generalmente estaba hecha de hierro, aunque algunas personas, soldados ricos, tenían las corazas hechas de bronce. ¿Cuál es el trasfondo histórico? El propósito de ambas armaduras, de esta y de la de piel, era proteger los órganos vitales del cuerpo. Aquí están nuestros órganos vitales: el corazón y los pulmones. Esos son los órganos vitales. Esto era lo que, si el soldado fallaba en utilizar la coraza en la guerra o no se la ponía bien, cualquier flecha podía llegar directo al pecho del soldado, hiriendo sus pulmones y sus corazones. Isaías 59, el Señor nos dice que nos pone una coraza de justicia para cuando salimos a pelear y a batallar en contra de la injusticia y la corrupción, restaurando y restableciendo la paz y el orden en la tierra. Dios ofrece su justicia a la vida de cada creyente. La justicia no es algo que usted y yo podemos lograr con nuestros propios medios. Ponernos la coraza de justicia significa que yo creo en el Señor Jesucristo y en su justicia, no es la mía. Por eso es que el cristiano, cuando es atacado, no ataca para atrás. Pero es lo que yo, en medio de mi crisis más grande, usted sabe lo que yo hago, me declaro en ayuno y oración. Digo: ok, Señor, esto es. Yo aprendí de chiquita, ahora tengo que usar tu coraza. No
pelees a la manera humana. Deja que el Señor sea tu justicia. Dice 2 Tesalonicenses 3:13 en la Nueva Traducción Viviente: pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Tú tienes que llevar una vida santa para poder absorber la crítica y la persecución. Recuerda que el enemigo ataca nuestro corazón, porque el corazón es la fuente y el centro de nuestras emociones, nuestra autoestima y nuestra confianza. La presencia de Dios en nuestra vida nos reafirma y nos dice que nosotros somos aceptos en el amado por la justicia que Él ha derramado sobre nosotros. Hay un video de Henry Nouwen. Pasó el corazón. Es un video que yo a cada rato lo oigo. Y él dice: tú y yo somos los hijos amados de Dios. Tú eres. Usted sabe que cuando el cielo se abrió y Juan el Bautista estaba bautizando al Señor, ¿qué dijo la voz del cielo? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y como nosotros somos hermanos y heredamos esa bendición, cuando Dios nos ve, nos dice amada. Y eso lo había escuchado, pero cuando yo escuché esa verdad me reconforta. Y cuando alguien me quiere hacer tambalear, usted sabe que nosotros tenemos gente en nuestra familia que no nos quiere, no nos hace caso, pero nada más hacemos algo mal. Ay, tú eres cristiana, fíjate. Oye, porque no nos ven en otro momento. Y nos entra un temor. Y nos entra una tristeza, seguro. Y yo he aprendido como dijo Pablo, ¿verdad? Fallé en eso. Pero no dejo que el enemigo me siga acosando. Recuerdo, yo soy la hija amada de Dios. Y su sangre derramada en mí me transforma. Gloria al Señor. Seguimos, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Dice el versículo 15. Eso, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Dice Efesios 6:15 en la versión Dios habla hoy. Por eso es que le digo que cuando usted estudie la Biblia, busque varias versiones para que se amplíe el conocimiento. Dice: su calzado debe permitir que se apresuren a predicar las buenas nuevas de la paz. La marcha era esencial en la vida de un soldado. Ahí no había carros, ellos caminaban largos trazos. Ningún soldado no podía hacerlo si el calzado no fuera un calzado de construcción fuerte. Aún en la época de la era romana, el rompimiento de un calzado de un soldado romano era un sinónimo de debilidad o de derrota. Los zapatos de los romanos, mírenlos ahí en una foto, eran fabricados en piel, una piel gruesa, y eran amarrados a los pies del soldado con tiras de piel, que a la vez eran sujetas a las sandalias. Ven que las sandalias tienen tachuelas. El que estas sandalias fueran reforzadas en la suela le permitía al soldado mantenerse firme, no importando el terreno que estaba. Le permitía eso. Eso también les permitía a no resbalarse en medio de las batallas. Sin las sandalias bien puestas y bien hechas, el soldado romano no hubiera podido permanecer en su posición en contra de los enemigos. Proteger los pies conserva el equilibrio en los lugares difíciles y permitían que el pie pisara con seguridad para que el soldado pudiera moverse libremente. ¿Ves por qué tú y yo nos tenemos que poner el apresto del Evangelio en nuestros pies? ¿Qué es la aplicación espiritual de esto? Es la disposición y estar siempre preparado para compartir las buenas nuevas de Dios. ¿Cuál palabra? La que habla de la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Miren, la paz de Dios no es ausencia de conflicto en la vida de los creyentes. La paz de Dios es en medio de los conflictos, de las necesidades, de las situaciones difíciles. Él derrama paz. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si se aman los unos
cuando somos discípulos del Señor, somos llamados, Mateo 28, 19, a ir y a ser discípulos a otros. Seguimos entonces, el escudo de la fe, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habían dos clases de escudo. Muchos eran de piel de cabra o de carnera, que era puesto sobre una pieza gruesa y fuerte de madera. Los escudos romanos eran una pieza de 4 pies de largo y de 3 pies de ancho. Del tope y de la parte de abajo, el escudo era cubierto con piezas de hierro, y también ponían un círculo de hierro en la parte del medio del escudo. Los bordes del escudo eran cóncavos, o sea, eran medio redondos, y había un cinturón dentro del escudo que el soldado se amarraba ese escudo en su piel. ¿Por qué? Mire el trasfondo histórico. Cuando un soldado iba a la guerra, como la mayoría de estos escudos eran hechos de piel, pasaban horas y días remojándolos en agua hasta que se ensopara y chorreara el agua. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo en medio de la guerra disparara las flechas, que muchas veces esas flechas venían con fuego o saetas encendidas, al chocar contra el escudo, estas eran extinguidas inmediatamente. Y en caso de un ataque masivo, los soldados se unían entre sí y ponían sus escudos alrededor. El enemigo no podía contra ellos. Gloria al nombre del Señor. El escudo de la fe del creyente es para rechazar el ataque brutal del enemigo. ¿Cómo remojamos nuestro escudo espiritual? En las aguas del Espíritu Santo por medio de la oración, con la fe, para que cada proyectil que el enemigo lance contra mí, cuando venga, mi escudo esté remojado en las aguas del Espíritu y en la oración. Y dice la Escritura en el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria al nombre del Señor. Santo es el Señor. El yelmo, el casco, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco romano era construido de bronce o de hierro. Tenía 2 piezas que salían para el lado para proteger los cachetes o la cara del soldado. Para protegerla en la comodidad del soldado, él lo rellenaba de tela o de esponja para que no le molestara. En la época de Jesús, ustedes ven el casco que tiene como una cresta de caballo arriba. En la época de Jesús, los cascos tenían esa cresta que se hacía con pelos de caballo. ¿Cuál es el trasfondo histórico? El casco romano fue diseñado para proteger el cráneo y el cuello de los ataques de los enemigos o de los escombros que pudieran caer en caso de que hubiera una destrucción de fortaleza. Para el año 60 a.C., las plumas de los cascos de los centuriones eran pintadas de diferentes colores para que así los demás soldados pudieran saber el rango o la posición que ellos ocupaban. ¿Cuál es la aplicación? El casco de salvación nos dirige a la victoria de Dios sobre las fuerzas del enemigo. La muerte y la resurrección de Jesús nos provee a todos los creyentes la libertad de la atadura del pecado y nos permite empezar a disfrutar la vida eterna desde ya. Como yo le he dicho a ustedes, denle ese aplauso al Señor. La vida eterna no es cuando muramos. La vida eterna comienza desde el momento en que tú aceptaste al Señor como tu Salvador. Ponernos el casco de salvación, que indica que somos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. No por nada que nosotros hayamos hecho, por nada que nosotros podamos hacer.
Aceptamos, cuando me pongo el casco, acepto que estoy en medio de una batalla espiritual. Pero si mantengo mi fe y nos aferramos a nuestra salvación, saldremos vencedores. Mateo 5, 11 y 12 dice en la Nueva Traducción Viviente: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y les persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de igual. Creyentes de esta generación creemos que nosotros no vamos a sufrir, que los que sufrieron fueron los de atrás y nosotros vamos a vivir la vida de color de rosa. No. Tenemos que estar preparados porque en este mundo tendremos aflicciones. No les tome por sorpresa los sufrimientos y las aflicciones. Escúdense en la verdad que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido a mi vida. La segunda parte de la armadura del cristiano, que es la armadura ofensiva. Si se acuerdan al principio que yo dije que la armadura ofensiva era ¿para qué? Para atacar, para luchar, y a nivel de cristiano esas son las armas que están destinadas para nuestro triunfo. La espada del Espíritu, en el mismo versículo 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del soldado romano era un poco más larga, de 2 pies de largo, y era forjada en hierro. Oigan, estos soldados eran preparados desde pequeños. Cuando uno lee la historia, porque todo eso que ellos cargaban era pesado. Mire, los otros días, yo el viernes salí y estaba bien caliente. Y veo a muchacha militar con el uniforme militar, ese uniforme verde de mangas largas, las botas, y debajo tenía como algo de... Y yo la miraba, yo estaba derritiéndome acá, y me le acerco y le digo: oye, pero ¿por qué si vas a salir a Walmart, porque yo estaba en Walmart, tienes que usar tu vestidura? Me dice: bueno, yo estoy en entrenamiento, y se nos enseña que porque nosotros en la guerra no vamos a tener aire acondicionado, que tenemos que estar preparados y listos con todo esto que pesa en medio del calor, para acostumbrarnos y en medio de cualquier situación no estar: ay, hace calor, porque es una mujer. No, estamos listos y preparados para pelear. Y a nivel espiritual es lo mismo, amado. Yo quiero esto, si usted analiza el escudo, lo que tenía en el cinturón, el casco, la espada que medía 2 pies y era de hierro. Los herreros endurecían el filo de la espada, cubriendo el hierro caliente de esta con polvo de carbón. El polvo se endurecía y formaba una cubierta de carbón sobre el filo. El mango podía ser hecho de hierro, marfil o madera. ¿Cuál es el trasfondo histórico de esto? Durante la batalla, las filas de soldados romanos usaban sus escudos para empujar atrás a sus enemigos, un paso a la vez. Al mismo tiempo, con el escudo empujaban y usaban sus espadas para avanzar en territorio del enemigo. El filo se mantenía plano y abajo empujaban con el escudo, pero si tú te venías, te traspasaban. La espada del Espíritu tiene 2 significados: el evangelio de las buenas nuevas, que es el mensaje de salvación, esa palabra que penetra hasta el alma, el tuétano, las coyunturas, y hace lo que Dios quiere hacer. Y la Biblia, que es la manifestación y la voluntad de Dios escrita para todo ser humano. Gloria a Dios. ¿Por qué se establece que estas armas son poderosas en Dios? Porque estas armas pueden destruir el argumento y el orgullo humano que se levanta contra Dios. Y pueden destruir los muros que Satanás levanta para que la gente no encuentre al Señor. Porque la palabra establece: para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
porque nada puede derribar las barreras que el enemigo tiene o tiende sobre nuestras vidas como las armas usadas, la armadura completa del cristiano. Nada puede contra ellos. No vas a obtener victoria. ¿Cuáles fortalezas son destruidas? Mire, principalmente nuestra propia carnalidad, nuestra carne, nuestro orgullo que nos aparta de una relación con Dios. Fortaleza del enemigo, yo primero. El plan de Dios, yo soy primero. Y la verdad bíblica está en Mateo 6:33. La fortaleza del enemigo, la mentira. El plan de Dios es que hablemos en verdad. Y el principio bíblico es Proverbios 14:25. La fortaleza del enemigo, la ira. El plan de Dios, la paciencia. Y la porción bíblica segunda de Timoteo 2:24. La fortaleza del enemigo es a mi manera, ser humano. Y Dios te dice, no, es a la manera de Dios. Proverbios 16:25. Otra de las fortalezas del enemigo es, los humanos dicen, yo esto lo voy a hacer en mi fuerza. Y Dios te dice, no, eso lo tienes que hacer con las fuerzas de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué métodos emplearemos. O vas a usar los métodos de Dios o vas a usar los métodos del hombre. La palabra nos asegura que estas armas que yo he presentado son poderosas en él. Para destrucción de fortalezas. Esas son seguras. Y tienes que tomar la determinación de hoy de fortalecerte en Dios y en el poder de su fuerza. Gracias, Señor. No vas a poder, no hay de otra manera. Recuerde que el Señor tiene todas las armas y tú y yo tenemos que tomar la determinación. Amén. Con esa armadura podemos derrotar todos los dardos del enemigo y los ataques en nuestra contra. Si nos los ponemos. Así que ahí donde tú estás, voy a cerrar con esta porción de Efesios 6:13 de la Biblia latinoamericana y dice: por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y puedan mantenerse en la fila de batalla. Ya despertamos el guerrero, nos vamos a ponerle armadura. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.